Muy buenas noches Bueno, con todos. Sí, Anita, empecemos. Sí, perfecto. Muy buenas noches con todos. Gracias por su puntualidad. Mi nombre es Ana María Yepes, soy coordinadora del Instituto Geológico Minero. Les doy la más cordial bienvenida al programa de capacitación gratuita con el tema Manejo de Desechos en el Hogar. Antes de dar paso a la capacitación, quiero agradecer al pionero y gestor de este programa, al ingeniero Darío Ruiz, gerente general de QCS Ecuador, quien se va a dirigir a ustedes con unas breves palabras. Adelante, Darío, te escuchamos. Gracias, Anita. Estimados amigos de Limón en Danza, buenas noches. Muchas gracias por asistir. Clemente, gracias también por el apoyo. Veo también que hay gente de Quality también que está ahí. Fabián, todos gracias, Genaro, por asistir, por ayudarnos, por darnos este apoyo. Bueno, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que nosotros queremos y cuál es nuestro compromiso? Que siempre lo hemos tratado de generar y siempre con ayuda de Clemente. Es que nosotros o las empresas que estamos involucradas, pues demos este granito de arena adicional que podríamos dar, y nosotros principalmente creemos mucho en la educación. La educación es un factor muy importante para que todos podamos tener un entendimiento mejor de las cosas. Vamos a iniciar un programa de muchas capacitaciones, pequeñas, pero muy importantes, muy significativas, que apoyen no solamente en temas técnicos, sino en temas generales para que ustedes tengan un conocimiento más amplio de ciertas cosas. En este caso, pues esta charla está apuntada mucho a los desechos o manejos que se puedan dar en temas del hogar. Lo va a dar Franklin Sosa. Franklin es nuestro jefe de seguridad y salud y ambiente de Quality Consulting Service. Es una persona que tiene mucha experiencia en este ámbito. Y la idea es que ustedes empiecen a gustarles de este tipo de conocimientos. Nosotros, esta es una etapa muy inicial que vamos a arrancar y que va a continuar, si es posible, durante todo el año con los diferentes profesionales que tiene Quality dentro de su nómina. Van a haber capacitaciones en seguridad, salud, ambiente, temas financieros, temas psicológicos, temas de familia, siempre en pro y en ayuda de la comunidad. Estos cursos no tienen ningún tipo de utilidad, ningún tipo de ganancia, simplemente nuestra ganancia es el aporte que estamos haciendo hacia hacia el cantón, hacia la comunidad, hacia la gente que nos quiera escuchar con este aporte. Nada más, no quiero alargarme mucho, quiero agradecerles mucho por su asistencia, agradecerle también mucho a Elsa, a Anita, a María por estar siempre pendientes de que esto se pueda realizar, y espero que sea de su agrado. Posterior a eso vamos a hacer justamente una encuesta de satisfacción. Queremos que nos digan qué podemos mejorar, qué podemos cambiar, y que ahora, en beneficio de la virtualidad que hemos logrado conseguir con, lamentablemente, lo que pasó de la pandemia, podemos llegar a muchos lugares y capacitar a toda la gente que podamos. Entonces, que este sea un inicio de muchos cursos que se puedan dar a futuro y que podamos tener siempre esta unión y contacto, así sea virtual, con gente del Cantón Limón en Danza y con gente de todo el Ecuador. Muchas gracias. Muchas gracias, Darío, por tus palabras. Sí, estoy segura de que este tema será de mucha importancia para nuestros hogares, nuestra familia y para la comunidad. Con el mismo afán, les presento al instructor de esta noche, el ingeniero Franklin Sosa, jefe de seguridad, salud y ambiente de QCS. Él tiene su formación de ingeniero industrial, es máster en prevención de riesgos laborales, máster en gestión ambiental y energética, ha trabajado 14 años en estos temas. Te agradecemos mucho, Franklin. Sean todos ustedes bienvenidos. Damos paso a nuestra capacitación. Adelante. Muchas Franklin. gracias. Bueno, buenas noches con todos. Voy a pedirles que me ayuden para poder tener una comunicación.
además con la parte gestual. Entonces, cuando ustedes me escuchan bien, vamos a siempre a señalar o están de acuerdo, vamos a levantar nuestra manito y vamos a poner el dedito pulgar. Si en algún momento se pierde la comunicación, no se escucha bien, debemos repetir inmediatamente el dedito hacia abajo. De esa manera yo voy a estar observando y voy a poder conocer que pasó algo con la señal, hubo algún problema y voy a poder repetir. La parte de conectividad de las conexiones que tenemos tal vez puedan fallar un poco, pero la idea es que a través de este tipo de curso nosotros vamos a tener una interacción, vamos a tener un contacto, porque el conocimiento lo podemos buscar. Ahora el Internet está accesible a todos, podemos obtener información. Pero el momento que tenemos una conexión entre dos partes, en este caso de forma virtual, vamos a mejorar y vamos a tener en este caso el cambio de experiencia. Y la parte de experiencia es lo que más enriquece y nos va a llenar y nos va a sacar de cualquier tipo de duda. Por eso es importante también, en el momento que tengan algún tipo de consulta, yo voy a estar observando, pueden levantar la mano. Elsa va a estar a cargo de la parte del computador. Si es que tenemos algún momento una pérdida también de comunicación, pueden hacerlo a través del chat y de esa manera vamos a poder aprovechar y conversar un poquito de este tema. Voy a compartir, por favor, la información y les preguntaré si lo pueden visualizar. ¿La podemos visualizar? Sí, allá en Limón. Perfecto, muchísimas gracias. Muy bien, vamos a conversar un poquito sobre la parte de los manejos de los desechos en los hogares. ¿Y por qué hacer un poquito la distinción? Mucho se habla y en las empresas de la parte de el cuidado al ambiente que se da. Sabemos que en toda empresa, en todo tipo de organización, tenemos una transformación de algo, hacemos algo y producto de algo tenemos una salida, que va a ser en este caso un desecho. Y claro, muchas veces se enfocan y la parte de cumplimiento de la normativa se enfoca hacia la parte del control de las empresas, hacia el control de las industrias. Y no analizamos también que hay una parte importante en donde cada uno de nosotros podemos participar para mejorar el cuidado del entorno ambiental. Cada uno de nosotros tenemos y brindamos, ¿no es cierto?, en nuestros hogares un ambiente bastante agradable para nuestros hijos cuando vienen a visitarnos. Pero imagínense ustedes que llegue alguien a visitarnos, ¿no es cierto? Y vamos a tener por ahí todo desordenado. Primero, la persona va a llevarse un mal aspecto, ¿no es cierto? Y luego de eso podríamos generar otro tipo de problemas, como por ejemplo que atraigamos algún tipo de animales no deseados, ¿sí? A causa de eso. Y si analizamos esto en conjunto, agrede a la parte, en este caso, de nuestro entorno ambiental, que a la final es, muchas veces, vamos a regresar cuando éramos un poquito más pequeños, había lugares en donde podíamos ver especies, animalitos, plantas, ríos bastante cristalinos, y que tal vez ahora en algunos lugares que tenemos mayor población ya no lo vemos, que ahora encontramos lugares en donde estamos básicamente con el agua ya bastante oscura, turbia, ya no se ve con esa facilidad de animales que muchas veces les contamos a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, personas pequeñas, cómo era antes, cómo nos divertíamos antes. Y que muchas veces decimos, no, solo las empresas tienen la culpa, pero no analizamos que también podemos estar contribuyendo a ese cambio, a esa afectación ambiental. Por eso es importante analizar esta parte del curso. Quiero yo con ustedes compartir una imagen, si ustedes pueden observar, esta información es de la Organización Mundial de la Salud, si esto es a nivel mundial, y en esta imagen podemos ver una realidad en otros lugares, en otros países, en donde las personas, los niños pequeños conviven diariamente con la parte de los desechos, con la basura, ¿sí? Que se genera, en donde no hemos tenido tal vez un compromiso directo desde un inicio. ¿Por qué decimos desde un inicio? Porque todo lo que nosotros sabemos, por ejemplo, el saludar, el ser cordiales, viene desde nuestra casa.
desde nuestro entorno, desde que nuestros papitos nos fueron enseñando ese tipo de criterios y que muchas veces tal vez omitimos y después comenzamos a generar esas costumbres o esos hábitos que no son tan saludables y son adecuados. Acá tengo otras imágenes que también quiero compartir. Esto es básicamente en el país de Indonesia, ¿sí? En donde tenemos alrededor de las empresas, alrededor de los hogares, justamente esta cantidad de desechos. A nadie nos va a gustar, ¿no es cierto?, que nos vengan a visitar este tipo de lugares, o a nadie va a querer ir o dirigirse a este tipo de lugares. Entonces, la importancia no solo de, ¿no es cierto?, sabemos que las industrias, las empresas ya tienen una regulación. Sabemos que las entidades, el Ministerio de Ambiente, las entidades locales van a estar controlando esto. Pero nosotros también debemos ayudar un poquito en controlar y en ayudar desde nuestros hogares con el manejo de desechos. Y además de eso, también se habla, no sé si han escuchado ustedes, de la economía circular. Sí, les voy a comentar de forma general la parte de la economía circular. Estamos hablando nosotros de que todo lo que nosotros tenemos como un desecho, lo podemos, en este caso, reutilizar. Por lo tanto, es importante conocer qué es un desecho. Muchas veces digo, ¿sabes qué? Tengo ya este envase de una gaseosa, de un refresco, y ya no me sirve. Para mí es un desecho. Pero si nosotros analizamos en ese momento, para mí no es un desecho. Pero para otra actividad o para otra persona tal vez que quiera transportar agua para hacer una actividad física, para salir a caminar y necesita un recipiente, ya no es un desecho, ya se convierte en un implemento, en una herramienta que la puede utilizar. Entonces, claramente, hay muchas veces lo que generamos en nuestras casas, los que se generan en las empresas, en ese momento tal vez a mí no me sirve, pero puede ser reutilizado para otra función, para otro objetivo. Estamos hablando de economía circular porque tenemos un ciclo repetitivo que me permite lograr esto. Importante, ¿por qué comenzamos a generar esto? Si nosotros analizamos, solo para poner el ejemplo, vamos a poner que en un sector tenemos 20 familias. De estas 20 familias, todas comenzamos a, en este caso, a generar los desechos de restos de comida, de restos de envases, y comenzamos a ubicarlos o a botarlos en el río más cercano o en un espacio más cercano. Si las 20 familias, sí, imagínense ustedes, comienzan a colocar constantemente, en pocos días eso va a generar, ¿no es cierto?, una gran cantidad de desechos. Analicen esa importancia de tener la prevención, de tener un manejo adecuado de este tipo de insumos. ¿Qué tipo de desechos generamos nosotros en este caso en nuestro hogar? Solo para hacer una diferencia. En la parte industrial, dependiendo de la parte industrial, ¿no es cierto?, vamos a generar un desecho que va directamente hacia la parte del aire. En este caso, imagínense ustedes, yo tengo por ahí un generador eléctrico. El generador eléctrico va a generar lo que es el CO, el dióxido de carbono, CO2, ¿sí? Va a generar esto que va directamente a, que podemos nosotros visualizar que es el humo, ¿no es cierto?, de color negrito, y que va hacia arriba y comienza a afectar todo lo que es la parte del aire, ¿sí? Tenemos que en la parte industrial, para luego hacer la diferencia, máquinas o herramientas que utilizan combustibles. Y muchas veces esos combustibles son o líquidos, como son los aceites, y esos aceites tienen una función. Luego de ser, en este caso, ya usados, tenemos que desecharlos, ya no lo podemos utilizar. Entonces, ese tipo de material también va a generar una afectación que puede ser directamente hacia el suelo o hacia, en este caso, si tenemos por ahí ríos o fuentes de agua, va a afectar directamente al agua. ¿Sí? Tenemos que la empresa también se genera, independiente de la producción, genera materiales sólidos, como puede ser envases, papel, plástico, residuos de viruta, si es una empresa que tiene la intervención de la parte de madera, y todo eso me va a generar un desecho, una afectación, lo puedo arrumar, lo puedo dejar en un lugar y va a ocupar un espacio y va a generar una afectación en la parte del suelo, la parte de fauna, de flora. Si bien debemos aplicar planes para controlar,
Inmediatamente las empresas tendrán un programa y en base a ese programa van a decir, mira, para la parte de contaminación atmosférica, vamos a tener que comenzar a tener una regulación, ¿no es cierto? Para que ya no generes tanto humo. Es como en el vehículo, en un carrito que está medio fallando, va a generar, por ejemplo, un carrito, vamos a imaginar que funciona con un sistema de carburador, tiene una mala combustión de combustible y me va a generar bastante humo. Pero si ya comenzamos donde el mecánico le regula, le ajusta, ya va a generar menos. De la misma manera va a comenzar a funcionar en una empresa. En la parte, ¿no es cierto?, de fluidos, un mantenimiento adecuado, recoger ese tipo de desecho de aceite contaminado, darle otro tipo de tratamiento, comienzo a ser amigable con el ambiente. En nuestros hogares, ¿qué es lo que vamos a generar? ¿Qué podemos tener? Vamos a tener, ¿no es cierto?, desechos sólidos, en este caso ordinarios, que no podríamos tal vez reciclar, y ya vamos a hablar un poquito más a detalle más adelante. Vamos a tener la parte de papel, cartón, compramos algo, ¿no es cierto? Compramos algún tipo de dispositivo electrónico, puede ser, y viene en su empaque un pedazo de cartón. Vamos a tener también vidrios, vamos a tener tal vez metales, puede ser que por ahí compré yo una repisa metálica, ¿no es cierto? Pero ya está un poquito desgastada, entonces ya la voy a eliminar. Voy a tener tal vez en mayor cantidad la parte de plásticos porque tengo envases que contienen, en este caso, un limpiador, lo que es el cloro o la lejía. O voy a tener, ¿no es cierto?, otro tipo de envases que son los conocidos como envases PET, que significa envases que nos ayudan a una fácil degradación, que se van a, en este caso, a mezclar rápidamente para lo que es la parte ambiental. Entonces, por eso justamente tal vez ustedes recuerdan, tiempo atrás un envase plástico es un poquito más sólido, más duro, versus los envases de ahora que tenemos de las botellas de gaseosa, que muchas veces los aplastamos con bastante fuerza y se deforman fácilmente. Tenemos fundas plásticas para trasladar cierto tipo de alimentos y que va a generar la parte de un desecho. Ahora, todo este tipo de desechos, nosotros tenemos ciertas características para poder reutilizar y reciclar. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo darle una segunda opción a este tipo de desecho. A este tipo de fundas plásticas yo podría darle una segunda opción para que sea reutilizable. A esta parte de vidrios, a esta parte de metal, yo le podría reutilizar. De acuerdo a información del INEC, de información que llevan los datos, nos dice que tenemos alrededor de 20,000 recicladores en lo que es la parte de nuestro país, en el Ecuador, y que básicamente, además de que contribuyen con el cuidado ambiental, también están generando un ingreso a través de la venta de este tipo de materiales, de desechos que ya fueron descartados. Imaginen ustedes por qué no poder tener tal vez un nuevo acercamiento con las personas que están participando en el curso, de ponernos una pequeña empresa, una asociación en la que podamos reciclar y de esa manera acumulamos todo lo que es plástico, lo que es cartón y poder tener el enlace, ¿no es cierto?, para poder entregar a las empresas que generan un reproceso a este tipo de materiales y generamos un nuevo ingreso, generamos una nueva fuente de trabajo. Ahora que también está un poco a veces limitado a la parte de trabajo, muchas veces nosotros podemos hacer este tipo de asociación, buscamos entre las personas que están allá, ¿no es cierto?, un lugar donde podamos mantener estos espacios. Vamos a tener una persona que se encarga de tener el acercamiento con las empresas que reciben este material y de esa manera comenzamos a contribuir. Además de eso, vamos a transmitir ese mensaje a los pobladores, a nuestros vecinos de nuestra comunidad, de nuestra área, para que comiencen ellos también a reciclar desde sus hogares y sea más fácil y decir, mira, los días, solo para el ejemplo, lunes, vamos a recoger plástico y vamos a pasar a recoger plástico. Entonces, las personas van generando esa cultura y estamos ayudando al entorno ambiental a mantener un espacio agradable, a mantener y asegurarnos incluso lo que es para que nuestras generaciones futuras puedan conocer ese entorno tan maravilloso y esa fauna, esa flora donde tenemos esos animalitos, esas plantas tan lindas que tenemos en la zona, lo puedan ellos también vivir y gozar y disfrutar, ¿no? Y además estamos generando, ¿no es cierto?, un emprendimiento.
Ahora, también en nuestros hogares vamos a generar lo que es desechos peligrosos. Y es importante aquí también identificar, porque a diferencia de los desechos que se habían mencionado, los desechos peligrosos van a agredir ya sea a la parte ambiental o a su vez hacia las personas que estamos cerca de donde tenemos la fuente de un desecho peligroso. ¿Sí? Si me quieren mencionar algo, tienen alguna duda, queremos conversar algo más puntual del tema, pueden igual levantar la mano, les escucho, si no le informamos a Elsa, inmediatamente yo les puedo aclarar. ¿Sí? Perfecto. ¿Cuál es la diferencia del desecho peligroso versus los desechos que pueden ser plástico, papel, cartón? ¿Cuál va a ser la diferencia? Por ejemplo, en el caso del plástico, yo tengo un desecho que va a ocupar un espacio, ¿sí? Que va a tener un tiempo para poder degradarse, para poder destruirse, mezclarse, ¿sí? Y un residuo, en cambio, peligroso, inmediatamente va a generar un daño. Un daño como una afectación, vamos a imaginar un poco de aceite, un lubricante, va a generar inmediatamente en la zona donde tengamos el derrame, va a generar inmediatamente la muerte de esa vegetación superficial que está en esa zona. ¿Sí? Y dependiendo la cantidad, va a comenzar a ingresar hacia las capas principales, ¿no es cierto? La primera capa del suelo, y comienza a generar un proceso de erosión, un proceso en el que comienza a sacar los nutrientes que tiene, en este caso, la superficie del suelo. ¿Sí? Entonces, yo tengo una afectación, en este caso, que es agresiva y que genera un desecho peligroso versus lo que genera el otro desecho. El otro desecho me va a ocupar un espacio, ¿sí? Va a ocasionar que, ¿no es cierto?, tenga una ruma, voy a acumular, en este caso, envases plásticos, pero directamente no está agrediendo, en este caso, a la parte ambiental, ¿sí? Ahora, también tengo desechos peligrosos que van a agredir a las personas que están cerca de ese lugar. Por ejemplo, vamos a imaginar los desechos que se generan en los hospitales. Son desechos biológicos infecciosos. Un desecho biológico infeccioso que también se puede generar en un hogar. Imaginemos una persona, ahora que recién pasábamos la parte del COVID, una persona enferma, genera sus desechos, papel higiénico, mascarillas, y claramente lo mezclamos como un desecho común. En ese momento coge el señor del recolector del desecho urbano y se lleva hacia el botadero. Digamos que este botadero estaba cerca de una casa donde vive una familia, y claro, este tipo de desecho, el momento que lo deposita, como tenemos la presencia de un virus, un desecho biológico, en este caso puede ser bacterias o puede ser hongos, inmediatamente tenemos por ahí tal vez una fuente cercana de agua, se puede mezclar y llegar a transmitir o afectar a esa población, a esa familia que estaba cerca. Entonces, por eso es importante también poder tener esa clasificación para poder separarlos y de esa manera tener un mejor tratamiento. Para nuestros hogares tenemos nosotros ciertos procedimientos para manejar los desechos peligrosos, para evitar que podamos contaminar con esa presencia, en el caso del ejemplo del desecho biológico, de una enfermedad a otra población que esté cercana. ¿Sí? Por lo general, en el momento de la clasificación, los desechos, en este caso, que puedo hacer un proceso de reutilización o reciclaje, ¿sí? Me va a permitir a mí, primero, ayudar al entorno ambiental, y segundo, si yo me dedico a hacer este proceso, poder generar un rédito, un ingreso económico. Pero los desechos peligrosos, yo debo entregarlos a una, en este caso, a una empresa calificada, ¿sí? O a su vez clasificarlos para que en el proceso de recolección de servicio urbano puedan identificarlos y de esa manera hacer un manejo adecuado. En los sectores donde tenemos la acumulación de todos los desechos, tienen lo que se llaman unas celdas, se llama celdas, y son depósitos que van siendo ubicados, y dependiendo lo que ellos van encontrando, ¿sí? Van separando. Entonces, si yo ya puedo separar, por ejemplo, un desecho peligroso, siempre nos dice la normativa, nos recomienda colocarlo en una fundita, en este caso de color rojo, o a su vez una funda común, pero poner un distintivo, puede ser con una hojita pegada con un poco de masking, indicar desecho peligroso para poder distinguir y diferenciar ese proceso. ¿Sí?
De esa manera, estos desechos van a tener luego un tratamiento para poder ser, en este caso, encapsulados, destruidos y no afectar a ese entorno ambiental. ¿Cuáles son los desechos peligrosos que yo podría encontrar en nuestros hogares? Van a ser las baterías, y eso utilizamos las pilas, utilizamos constantemente, ¿sí? Es recomendable a veces mandar estas baterías en un envase plástico, una botellita de gaseosa, y vamos depositando ahí estas baterías y las podemos enviar. Cuando ya llega la parte del botadero, ya vamos a tener un recipiente para que evite que estas baterías puedan mezclarse directamente con los efluentes cercanos y puedan afectar directamente a esa zona o esa parte ambiental, ¿sí? Tenemos también como desechos peligrosos lo que son, por ejemplo, el hipoclorito de sodio o el cloro que usamos nosotros comúnmente. ¿Cómo podemos nosotros bajar un poco ese tipo de peligrosidad del cloro, que ya vamos a topar también más adelante, diluyendo, mezclando con agua, ¿no? Sabemos que si mezclamos un poquito de cloro con mayor cantidad de agua, nos va a permitir a nosotros ir bajando esa cantidad de toxicidad que tiene, y de esa manera vamos reduciendo ese tipo de afectación que podríamos generar hacia el entorno, hacia la comunidad. Aceites para cocinar también tenemos como desecho peligroso. ¿Cuáles son estos desechos o residuos que podríamos nosotros aprovechar? ¿Sí? Tenemos lo que son desechos orgánicos. ¿Cuáles serían los desechos orgánicos? Podría ser, ¿no es cierto?, restos de vegetales, restos, por ejemplo, me comí ahí un platanito, una manzanita, y esa cáscara de ese tipo de alimento es un desecho orgánico que yo lo podría reutilizar, haciendo lo que es, en este caso, un compostaje, que ya vamos a topar también. Tengo lo que es la parte de los plásticos. Importante, en la parte de los plásticos tenemos las fundas plásticas, tenemos los envases de las gaseosas, en este caso del refresco, tenemos lo que es la parte del papel, utilizamos todavía bastante papel, ¿sí? El cartón, tenemos lo que es pedazos o partes de metal. Muchas veces ese metal yo lo clasifico y se puede vender a otras empresas que necesitan fundir el metal para generar otro tipo de productos. Tenemos la parte de vidrio, ¿sí?, que también de la misma manera los envases de las botellas de vidrio se pueden utilizar. Incluso se puede hacer en este caso un reproceso para buscar otro medio de protección. No sé si han visto ustedes en los herramientas de la casa, se coloca en la parte superior por protección si fuera un lugar un poquito peligroso, pedazos de vidrio, ¿no? O a su vez, como les digo, poder entregarlos a otra empresa para que pueda convertirlo como materia prima. En la parte de los desechos orgánicos, ¿qué podríamos encontrar? Podríamos encontrar lo que es el desecho de los vegetales, de las verduras, ¿sí? En la parte, tal vez en nuestra casa hacemos algún tipo de actividad con madera, el aserrín también nos sirve, es un desecho orgánico, ¿sí? Restos de comida, cáscaras de huevo, restos de café que podríamos encontrar. En la parte de plásticos tenemos, ¿no es cierto?, el envase donde viene, en este caso, el champú, tenemos los envases donde vienen las gaseosas, tenemos ciertos contenedores pequeños que también pueden ayudarnos para la parte de reciclaje. Lo importante aquí, en la parte de lo que son envases, la parte plástica, es que nosotros nos aseguremos de eliminar su contenido líquido. ¿A qué me refiero? Me compro un juguito de naranja y me tomo la mitad. Y si yo quiero clasificarlo en un recipiente como un desecho plástico, estoy ocasionando que tenga una mezcla y además estoy invalidando el peso propio que vamos a tener de este envase. Por eso es importante que yo me asegure que estén vacíos para poder hacer un proceso de reciclaje. Y si quiero reutilizarlos, ¿no es cierto? Entonces tengo que limpiar, que lavarlo para poder yo usar como un contenedor para otro uso. En la parte de los vidrios, ¿no? Podríamos nosotros, incluso hay adornos, hay maceteros que se pueden hacer a partir de la parte del vidrio, ¿sí? Hay les invito a que puedan ustedes ver tal vez a través de YouTube cómo hacer un vaso a través de una botella, ¿no? Entonces hay una botella que ya no se utiliza, yo puedo calentar un poquito esa botella y a través con un hilo le pongo alrededor y yo puedo justamente, no se necesita mucha fuerza, más es el calor que voy girando la botella y luego le pongo el hilo y inmediatamente
como que hago un nudo, presiono y se va a romper, se va a separar la parte del pico de la botella y me queda un vaso en el que yo podría reutilizar. Hay algunas formas. En la parte del papel, en lo que se refiere a papel blanco, siempre asegurarme de que yo puedo utilizar las dos caras que tengo. Puedo también, de la misma manera, entregar a una empresa para que pueda hacer una materia prima aparte del papel. Los envases Tetra Pak, que son los envases que vienen por lo general a veces de los juguitos que vienen en la parte de cartón y que también yo los puedo reutilizar. ¿Cómo aplicar los criterios, en este caso, de reutilización de una gestión adecuada de los desechos que yo podría generar en mi casa? ¿Qué es lo que yo podría hacer? Tenemos 3 principios que deberíamos seguir. El primer principio es reducir, y les pongo un ejemplo. Vamos a la tienda y en la tienda compramos unas verduras que puede ser en este caso, vamos a imaginar algún tipo de espinaca, acelga. Vamos a comprar también unos plátanos, unas frutas, ¿sí? Y claro, la persona que me está vendiendo me dice, mira, te vamos a poner acá, ¿sabes qué? Dame $1 de plátano y me ponen una funda. Dame $1 de acelga, me ponen una funda. Dame $1 de yuca, me ponen una funda. Y al final, ¿no es cierto?, me ponen otra funda. Cuando se habla de criterios de reducir, quiero decir que podemos nosotros decir, ¿sabes qué? Dame una sola funda. Dame todo, dame la yuca, dame la selga, dame el plátano en una sola funda, en un solo contenedor. Sí, y estoy comenzando a generar una reducción. Sí, un ejemplo. En la parte de reutilización, que es el segundo principio, ¿qué es lo que yo podría hacer para reutilizar? Vamos a imaginar que me compré básicamente una bebida energética, me tomé el día de ahora y claro, todas las noches o todas las mañanas estoy saliendo a caminar, a trotar, haciendo una actividad física saludable y necesito llevar agua, entonces yo puedo utilizar ese recipiente, ese envase, ese contenedor para poder nuevamente transmitir y llevar el agua. De esa manera estoy reutilizando, ¿sí? Estoy aplicando un criterio, en este caso de una buena práctica ambiental. Y el otro es reciclar. En reciclar quiere decir que yo a través de la clasificación de botellas, de papel, ¿no es cierto?, que hice una separación de la basura común que voy generando a través de la parte de reciclaje, yo entrego a una persona, ¿no es cierto?, que se encarga de esto, esta persona vende a una empresa y lo que hacemos es básicamente triturar a este envase para convertirlo nuevamente en materia prima. Y estoy haciendo un proceso de reciclaje. Pero en la parte de reciclaje es importante la separación, la clasificación de los desechos que nosotros podríamos generar. Aquí tenemos algunos ejemplos. En la parte de reducción, miren, compro una manzana, no necesito la funda, no necesito el envase y de esa manera estoy cuidando. Sí, muchas veces se busca entregar un envase a veces por generar algo de publicidad, de marketing, de que me digan, mira, esta manzana o este tipo de producto se vende a través de esta marca. Pero lo adecuado es reducir eso, ¿sí? Y ahora, bueno, muchas empresas lo están haciendo a través de otro tipo de materiales que cubran esto y que estos materiales son materiales biodegradables. ¿Qué quiere decir biodegradables? Que básicamente van a tener una facilidad para que puedan, en este caso, desaparecer y combinarse con el entorno, ¿sí? Otro ejemplo ahí tenemos de la parte de reducción, ¿no es cierto?, de reutilización. Antes, años atrás, para lo que era la parte del computador se utilizaban lo que eran los disquetes, que de esa manera es como los CDs, que también ahora ya se está bajando su utilización, ahora todo es a veces a través de, directamente en línea, de internet, o a través de los pendrive o los flash memory, pero antes utilizaban básicamente los disquetes o los CDs, y aquí puedo aprovechar, ¿no es cierto?, construyendo a partir de este producto en otro que me pueda servir, en otro insumo. Acá tengo otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, las botas. Podemos hacer maceteros que me permitan a mí reutilizar, darle un tiempo de vida mayor a ese tipo de objeto que lo quería, en este caso, ya desechar. ¿Sí? Muchas veces también con los envases de plástico, lo cortan la mitad y de esa manera comenzamos nosotros a guardar objetos que nos permitan, ¿no es cierto?, colocar ahí tal vez algún tipo de objeto como un cenicero, podría ser, para las colillas ya apagadas, ¿no? Puedo utilizar también para poner igual otro tipo de
de macetero para colocar plantas, prendas de vestir que ya no las utilizo, puedo hacer muchas veces un pantalón que ya está tal vez la parte de las bastas que se desgasta más, en mal estado lo corto, le hago un short o a su vez hago una cartera y lo estoy reutilizando. Pero lo importante aquí, ¿no es cierto?, es reciclar. Entonces, para poder aplicar este tipo de criterios que nosotros vamos a encontrar en nuestros hogares, es importante, primero, poder identificar qué tipo de desechos voy a generar. Identifico que genero desechos orgánicos, identifico que genero desechos, en este caso plásticos, papel, identifico que genero desechos metálicos. Una vez que identifico todo lo que nosotros tenemos, desechos peligrosos, comienzo a definir áreas, tener recipientes para hacer una clasificación. De acuerdo a esa clasificación, voy acumulando, voy transmitiendo estos mensajes también a los integrantes de mi familia, de mi comunidad, y de esa manera continuamos con el proceso de clasificación. Podemos ahí aplicar, ¿no es cierto?, reutilización. ¿Qué es lo que puedo reutilizar de esta clasificación que todavía está en buen estado? Me va a servir para otro fin, lo voy a aplicar. De esa manera comenzamos a realizar. Buscamos, como les digo, podemos buscar una asociación entre nosotros, entre el grupo que está allá, y de esa manera buscar tener un lugar determinado para comenzar a tener un lugar temporal para este tipo de desechos que estamos clasificando, para hacer un reciclaje y de esa manera poder incluso poder vender y obtener algún tipo de recurso financiero, ¿sí? Ahora, es importante también conocer qué tipo de desechos peligrosos tenemos, porque en base a eso vamos a poder tomar ciertas acciones. Por ejemplo, vamos a imaginar que tengo yo un envase de un desinfectante y yo directamente ese envase de desinfectante lo quiero reutilizar. Y yo podría ponerme en riesgo porque claramente este tipo de envase tenía o contenía un producto químico y claramente está contaminado como un desecho peligroso. Por lo tanto, es importante también conocer qué tipo, ¿no es cierto?, de envase es el que yo voy a tener o qué tipo de desecho yo tengo para poder dar tal vez un tratamiento y poder reutilizarlo o directamente etiquetarlo como un desecho peligroso y entregarlo de esa manera para que tenga otro tipo de manejo. En este caso de los desechos peligrosos, nosotros vamos a encontrar desechos tóxicos, desechos corrosivos, reactivos, explosivos, inflamables, infecciosos y radioactivos. En la parte de corrosivos, nosotros vamos a encontrar que son desechos que contienen cierto tipo de ácidos o bases, como por ejemplo, lo que es el cloro. El cloro es un hipoclorito de sodio, ¿sí? Eso quiere decir que tiene una cantidad, en este caso, de un material que podría generar a través del contacto de la piel cierta irritación. Si tengo contacto a través de la vía respiratoria, podría también tener una afectación directa hacia la parte de mi nariz, de garganta, me puede arder los ojos. Entonces es importante que nosotros comencemos a identificar a través de las etiquetas que voy a encontrar en cada uno de sus contenedores, de sus envases. Yo voy a tener una etiqueta como la que tenemos aquí en el ejemplo que está en la parte de corrosivos, que me está diciendo, ¿no es cierto?, que puede generar quemaduras. Por lo tanto, primer paso, identifico y digo, este envase me está diciendo que puede generar una quemadura. Además va a tener una advertencia, una leyenda en la parte inferior que me va a decir qué daño puede producir. De acuerdo a eso, yo voy a tener y decir, bueno, este envase lo podemos lavar y lo puedo reutilizar, pero no para transportar agua en el momento que voy a salir a trotar, sino que este envase me va a servir para transportar tal vez o hacer una mezcla, ¿no es cierto?, de un desinfectante para limpiar el piso, limpiar la ventana. Pero es importante, ¿no es cierto?, que yo tenga también etiquetado a este tipo de envases y pueda colocar con un marcador. Con un marcador pueda decir contiene cloro, contiene, ¿no es cierto?, en este caso vinagre, contiene este tipo de material que me va a ayudar a limpiar. Tenemos la parte de los explosivos que se generan básicamente porque tenemos ciertos residuos de pólvora dentro de un envase, ¿sí? Dentro, por lo general, a veces tenemos lo que son cartuchos para a veces para la casa o para básicamente cuidado personal, que no es adecuado tenerlo, no es correcto, pero a veces lo tenemos. Entonces tenemos ese tipo de
en este caso, residuo que se genera y es un residuo peligroso, que yo no lo podría reutilizar y que lo debería marcar, ¿no es cierto?, en una funda con una etiqueta y poner explosivo, desecho de, en este caso, cartucho, un ejemplo. Tenemos lo que son la parte de los reactivos, ¿sí? En la parte de los reactivos, que nuevamente podemos encontrar aquí a ciertos productos como fungicidas. Entonces tenemos un envase, compramos para hacer una limpieza en el sembrío, en este caso un fungicida para controlar una especie, una plaga. Entonces inmediatamente, ¿no es cierto?, es otro envase de un desecho peligroso, que en este caso no podríamos reutilizar este tipo de envase por las características propias que tiene este envase. Y lo debemos desechar como un desecho peligroso. También podemos encontrar aquí bombillas. Ahora, bueno, se han reemplazado. Antes se usaban lo que eran unas bombillas o lámparas que se llaman, eran de mercurio básicamente, y cuando se rompían estos fluorescentes, generaban también un desecho peligroso. Actualmente se está cambiando y reemplazando ese tipo de prácticas. Tenemos lo que son los desechos inflamables. Tenemos recipientes como son aerosoles. A veces los compramos un desodorante, ¿no es cierto? Es un aerosol. Y de esa manera, ese es otro desecho que si por ahí digo voy a quemar un poco de basura y boto una de estas latitas, lo que voy a ocasionar es que tenga en ese momento otro material inflamable que podría generar una detonación, una pequeña explosión, ¿sí? Y que si estoy cerca de ese lugar donde estaba quemando, podría sufrir un accidente. Entonces es importante también que yo lo pueda clasificar porque no se lo puede tratar de la misma manera. Tenemos la parte de los tóxicos, ¿sí? Aquí está también la parte aquí están las luminarias tipo fluorescentes, tienen en la parte interior lo que es mercurio, y el mercurio está en cantidades como un poquito de polvo. Cuando se rompe principalmente sale una nube blanca de polvito y que es tóxico si yo lo inhalo. Entonces también es importante manejar este tipo de desechos, envolverlos un poquito en papel, luego meterlos en la funda para que si llegan a romperse no generen una salida de este material peligroso. La parte de los desechos infecciosos, como habíamos hablado en la parte del COVID, ¿no es cierto? Lo que es la mascarilla, puede ser la parte, en este caso, del papel higiénico que yo utilicé de una persona que estaba estaba enfermo con lo que es con la COVID-19, ¿sí? O a veces también tenemos personas que sufren de diabetes y ellos tienen que inyectarse insulina, o hay otras personas que por X tratamiento, puede estar con gripe, puede estar, ¿no es cierto?, con una enfermedad respiratoria y por X tratamiento recibieron una dosificación de medicina inyectable y todo ese tipo de envase es un desecho peligroso, ¿sí? Ese tipo de agujas tenemos que, en este caso, envolverlo también en un pedazo de cartón y ubicarlo con una señalética para entregarles en este caso, al servicio de recolección urbana, ¿sí? Con eso ayudamos mucho, ayudamos primero a las personas que hacen la parte de recolección a que no sufran accidentes. Les comento rápidamente, yo trabajé años atrás en una empresa de recolección de desechos acá en Quito y la empresa es Emaceo, ¿no? Y básicamente teníamos accidentes porque las personas, los recolectores, los compañeros iban a recoger la basurita que está en funda, el momento de apretarla, teníamos pedazos de vidrio que estaban rotos o a su vez las agujas y se inyectaban y se clavaban, ocasionando, ¿no es cierto?, una afectación directa hacia ellos. Entonces, el momento que yo hago una clasificación, las coloco en un envase, en este caso que puede ser cartón, las etiqueto, cuando ellos van y recogen, primero, como cogen en la funda, tienen ya una mayor resistencia para que no sufran accidente. Cuando ya llegan a la parte de el centro en este caso de recolección principal, donde ya el contenedor vacía todos los desechos, ahí muchas veces se encuentran con personas que están recolectando este tipo de desechos, abren las fundas y claramente ya pueden identificar qué tipo de desecho tenemos y comenzamos a controlar. ¿Cuál es el proceso de vida que yo le voy a dar a un desecho? Habíamos hablado que un desecho en primera instancia es algo que yo ya no voy a utilizar. Sí, es cualquier material que yo ya no voy a utilizar, que a mí ya no me sirve, que ya cumplió para mí esa función, pero que básicamente puede ser útil para otra persona, que puede ser útil para otra actividad,
o a su vez puede ser útil para convertirse en materia prima. Por eso es la importancia y el compromiso que a veces toda la parte, en este momento se está centrando la parte mundial en tratar de llegar a tener el involucramiento de todas las personas con una adecuada clasificación de los desechos. Porque eso va a permitir asegurar, recuerden ese pequeño ejemplo que les decía, imagínense que tenemos 20 familias y esas 20 familias depositamos el desecho en un solo lugar en donde no se lleva a nadie. ¿Qué va a pasar? Inmediatamente en pocos días vamos a ver cómo va creciendo esa torre de desechos, ¿sí? Y claramente, como vamos a tener una mezcla de desechos orgánicos que van a comenzar a degradarse propios, van a comenzar a generar lixiviados, mal olor, van a mezclarse completamente, va a ser difícil poder reutilizar otro tipo de desechos, va a afectar a ese entorno. Entonces, el proceso adecuado es que yo tengo una clasificación. De acuerdo a esa clasificación, voy a entregar a un centro de acopio. Ese centro de acopio, ¿no es cierto?, va a permitir ya sea reutilizar, va a generar materia prima y de esa manera yo voy a poder, ¿no es cierto?, tener una circulación, una economía, se llama economía circular. Sí, es un ciclo de esto. Para tener solo la información y ustedes puedan valorar lo mencionado. Esta información la obtuve en base a una organización que se llama Greenpeace. Esta organización es una organización que vela por la parte, en este caso ambiental, por la parte de conservación de animales, de fauna, de flora. ¿Y qué es lo que nos dice en base al estudio y al seguimiento que se ha hecho? Un chicle masticado, ¿sí?, dura, para que tengamos el proceso de biodegradación, de destrucción, 5 años. Imagínense, ¿cuántos de nosotros en la semana no consumimos un chicle? Inmediatamente a veces lo botamos directamente en la calle. Miren cuánto tiempo necesitamos para que podamos, en este caso, eliminar esto. Papel y cartón, sí, dependiendo, en este caso hay papel y cartón que tiene ciertas características que ahora tenemos, que es un poquito corrugado, que es brillante, puede llegar a durar hasta 1 año. Pero en cambio, cuando yo tengo un proceso de reciclaje del papel, el papel inmediatamente lo mezclan con agua, hacen una mezcla, digamos así, lo trituran, inmediatamente lo pueden utilizar nuevamente. Latas de aluminio, 10 años, juguetes de plástico, hasta 300 años, ¿sí? Podríamos tener la duración, ¿sí? Cuando se mezcla en este caso con la tierra, botellas de plástico, ¿sí? Entre 100 y 1000 años, ¿sí? Bolsas de plástico de un material que era antes mucho más resistente, claro, para poder movilizar, pero mucho más agresivo para la parte de la degradación, era agresivo con la parte ambiental, hasta 150 años, ¿sí? Lo que son los envases, en este caso Tetra Brick, que es el envase que por lo general compramos a veces una pastilla, un blister de medicamentos, eso se refiere a los envases. Pueden durar hasta más de 100 años, ¿sí? Importante entonces poder nosotros analizar y hacer un proceso adecuado de separación, de clasificación, para evitar, en este caso, esa afectación al entorno ambiental. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer con los desechos orgánicos? Habíamos hablado ya de la parte de los plásticos, la parte de papel, que es lo que clasificamos y podemos entregar. Pero en lo que se refiere a la parte de los desechos, en este caso orgánicos, nosotros tenemos la opción de hacer lo que es la parte del compost, el compostaje. ¿Y a qué se refiere la parte del compostaje? Que nosotros vamos a clasificar, ¿no es cierto?, estos desechos orgánicos en otro lugar. Vamos a tener que primero adecuar una especie de cajita que puede estar en la parte externa de nuestra casa, ¿sí? Y de esa manera vamos a comenzar a colocar una serie de, en este caso, alimentos de tierra, hacemos una mezcla de vegetación que vamos a encontrar y todos vamos a tener, y de esa manera va a comenzar a degradarse este material, y este material me va a servir para generar, en este caso, abono para mis plantas, abono que incluso si ya lo veo con ojos de producir, podría yo generar abono orgánico para otro tipo de sembríos, sí, podría distribuir, comenzaría a vender este tipo de abono. Vamos a ver rápidamente y me comentan si escuchan bien, si tienen problemas. Ya saben, recuerdan, pulgar arriba, estamos todo bien. Si tenemos problemas, pulgar hacia abajo, ¿sí? Este pequeño video de cómo podemos nosotros fabricar un compostaje. En este video vamos a ver cómo hacer correctamente una pila de compost.
mi nombre es Gabriel y esto es Cosas del Jardín. Hola amigos, bienvenidos a Cosas del Jardín. Hola amigos, bienvenidos a Cosas del Jardín. Hoy El audio es muy bajo, Frank. pila de compost. Yo generalmente en otoño me gusta armar el compost que voy a usar durante todo el año. Por ejemplo, en donde yo vivo, la municipalidad te junta las hojas de los árboles y las pone en bolsas y yo me las llevo. Me llevo un par de bolsas, 3 bolsas y con... Voy a un momento a detener y voy a compartir de nuevo a ver si puedo mejorar el audio, por favor. de jardín. ¿Mejoró en algo? Este avión, boludo. Hola amigos, bienvenidos a Cosas de Jardín. Hoy vamos a hacer esta pila de compost. Yo generalmente en otoño me gusta armar el compost que voy a usar durante todo el año. Por ejemplo, donde yo vivo, la municipalidad te junta las hojas de los árboles y las pone en bolsas y yo me las llevo. Me llevo un par de bolsas, 3 bolsas y con eso tiro toda la temporada. Y después todavía hay pasto para juntar en las casas de los cortes de pasto, así que mezclando todo eso a un compost divino. Pero a mí me interesa que hablemos sobre cómo hacer correctamente una pila de compost. Una pila de compost bien hecha te da 2 beneficios. La primera es que te aseguras de que vas a tener los nutrientes adecuados y en la proporción justa, ideal para tus plantas. El segundo beneficio que te trae hacer una pila de compost bien es que la vas a hacer muchísimo más rápido. Así que, ¿por qué no vamos a tomarnos el trabajo de hacer una pila de compost correctamente? Los materiales que vas a necesitar para hacer la pila de compost es material verde o húmedo, que son los cortes de pasto, los restos de poda de hojas verdes, lo que es restos de cocina, de comida, de vegetales. Puede ser estiércol de animales herbívoros como la vaca, el caballo, el conejo. Y después tenemos el material seco o marrón. Estos son las hojas secas, es el papel, es el cartón y un material muy interesante para usar es si tenés disponibilidad, es el acerrín. Muchos me preguntan cómo usar el acerrín en el huerto. Bueno, el lugar ideal donde podés poner el acerrín es en la pila de compost. Y después vas a necesitar un activador de compost. El activador de compost vamos a hablar en un ratito. Y después necesitas un nylon para cubrir toda la pila de compost que vas a hacer. El proceso de compostación es simplemente la descomposición del carbono. El carbono que está en la madera y en las hojas secas y en el papel necesita nitrógeno para descomponerse. Cualquier pedazo de madera o de papel que vos dejes en la tierra se va a terminar descomponiendo porque usa el nitrógeno que está en el aire para la descomposición. Pero si vos mezclás ese pedazo de madera con material con concentración de nitrógeno como es el material verde, entonces lo que vas a lograr es una descomposición acelerada del material. Esa combinación del carbón con el nitrógeno levanta temperatura. Y cuanto más acelerada es la descomposición, más temperatura levanta el material. Por eso, cuando nosotros hacemos nuestra pila de compost, lo que vamos a hacer es combinar el material verde con el marrón de forma de que estén bien en contacto y se levante la mayor cantidad de temperatura posible. La temperatura tiene una ventaja y es que te vas a descomponer, te va a romper más rápido el material y aparte lo que lográs es matar cualquier hongo o cualquier enfermedad que pueda haber en el material que estás compostando. Por eso está muy bueno tener alta temperatura. Y de vuelta tenemos al avioncito. Para armar correctamente la pila de compost, lo que vas a hacer es ir poniendo una capa de material marrón que va a estar en contacto con la tierra y arriba le vas a poner una capa de material verde.
Lo ideal es que estas capas no sean de más espesor que 2 centímetros, o sea, es muy poquito, es así de poquito. De esta manera lográs mezclar bien el material. También lo podrías mezclar antes, pero es un paso que no vale la pena hacer. Bueno, entonces pusiste la capa marrón, la capa verde, y arriba de la capa verde vas a poner tu activador de compost. El activador de compost es un material que tiene mucha cantidad de nitrógeno y además tiene, idealmente, bacterias y microorganismos que van a acelerar este proceso de descomposición. Un activador de compost que puedes hacer es un purín de hierbas. Yo lo tengo acá. Acá está mi purín de hierbas. Puede ser purín de ortiga, que es el mejor activador de compost que puedes conseguir, pero en realidad si vos agarras un montón de hierbas y las dejas en remojo abajo del agua 10 días, esa cosa podrida que vas a obtener está bárbara como activador de compost. También puedes usar té de compost, que es agarras un puñado de compost maduro y lo mezclas en un balde lleno de agua. Una palada de tierra de compost madura la tirás en un balde con agua, revolvés durante 10 días y eso, filtrado, te sirve como activador de compost. Si tenés mucho compost, entonces puedes mezclar entre una capa de hojas y una capa de verde, le tirás una capita de compost maduro, también va fenómeno. También podría ser estiércol, por eso si como verde estás usando estiércol, no necesitas tener esta capa de activador porque ya tu estiércol es el activador. Si el estiércol es muy seco, entonces lo vas a tener que remojar en agua antes de ponerlo. Incluso puedes hacer un purín de estiércol, lo mismo, un puñado de estiércol en un balde con agua, lo dejas 10 días y eso también te sirve como activador de compost. Otro activador de compost es la cerveza. Es muy importante que uses cerveza vieja. La cerveza que te quedó de la noche anterior. Nunca le pongas cerveza nueva a las plantas. Y finalmente, otro activador de compost muy fácil de conseguir es tu propio pis. Tu orina es ideal, tiene muchísimo nitrógeno, no tiene ninguna enfermedad, es pura, ya hablamos de eso en otro video. Entonces ahí le vas a meter tu capa de hoja seca, capa de hoja verde y capa de activador de compost y volvés así a hacer tu pila. ¿Cuánto va a tener tu pila? Idealmente tendría que tener 70 centímetros de alto. Cuanto más grande es la pila de compost, mejor va a ser el producto que obtengas y más temperatura vas a tener. También es muy importante que todo el material que agregues esté humedecido. Si lo podés humedecer con el activador de compost, mucho mejor, pero no pongas hojas secas. Poné hojas secas húmedas. ¿Sí? Le das una rociada entre capa y capa, es muy importante para que tenga esa humedad. Y finalmente, cuando terminas tu pila de compost, la vas a tapar con un nylon. Ese nylon lo vas a usar, paradójico, pero vas a usar el nylon para que se mantenga la humedad adentro de la pila de compost. Y por otro lado, vas a evitar que la lluvia le pegue a tu pila de compost y te lave todos esos nutrientes que tanto trabajo te están costando conseguir. Semanalmente es muy bueno si te tomas el trabajo de mezclar la pila de compost. Sacás lo de adentro y pones lo que estaba afuera, lo pones adentro y después lo pones así, ¿no? Porque de esa manera vas a lograr mantener la temperatura alta el mayor tiempo posible. Si pusiste todos los materiales en ese orden y lo revolviste una vez por semana, es muy probable que en 3 meses tengas un material espectacular para tus plantas, con los nutrientes adecuados, con la humedad justa, y te vas a dar cuenta que está listo porque primero que bajó un montón el tamaño de la pila y además todos los materiales se redujeron y no podés distinguir una cosa de la otra y es todo marrón y tiene un olor a tierra muy rico. Bueno, eso es todo. Te mando un abrazo, que disfrutes de la huerta, Bueno, nunca esto, pierdas el entonces, entusiasmo aquí y nosotros seguí también mirando videos podemos de cosas mezclar de los jardín. desechos que habíamos hablado de las parte de la parte de los desechos orgánicos que tenemos en nuestros hogares. Y de esa manera completamos, ¿no? Algo que sí hay que diferenciar aquí es que el momento que yo voy colocando, ¿no? Y voy haciendo la parte En este de video compost,
es importante que si yo uso la parte de las heces de ciertos animales, no puedo usar de todos. Sí, por ejemplo, si por ahí tengo las heces de un perrito, de un gatito, no la voy a usar. Sí, aquí habla y menciona, pero son de características como son de aves, de ese tipo de aves sí podría usar, pero lo que es la parte de heces de perritos, de gatitos, eso no lo voy a usar. Sí. También otra cosa que no se debería usar en la parte del compost son los restos de carne o pescado, ¿sí? Principalmente aquí yo estoy colocando desechos que son de fruta, de, por ejemplo, de verduras, la parte de las, pelé la yuca, pues ese tipo de desecho yo lo voy a utilizar. Que cojo el tomate, que cojo la cáscara de limón, de la naranja, lo puedo utilizar, ¿sí? Importante. ¿Qué no voy a colocar? No voy a colocar también envases de vidrio, ¿sí? O envases de plástico que pueda tener. O por ahí, ¿no es cierto? También tengo ciertos aceites de lo que freí el aceite, en este caso de las papas, freí un huevo y coloco también, no lo debería utilizar, ¿sí? De esta manera vamos generando esto. ¿Y cómo sabemos que estamos haciendo bien el compost? Porque no me va a generar, en este caso, un mal olor. Cuando ya me genera un mal olor, quiere decir que tengo mucho material, en este caso orgánico, que se está descomponiendo, pero que no se está mezclando. Estoy generando lixiviados. Y el lixiviado, primero que me va a generar bacteria, me va a generar mal olor. Entonces, para que yo tenga un adecuado compost, yo debo darme cuenta, ¿sí? El momento, como mencionaba en el video, que no me genera un olor desagradable y que básicamente cuando ya está listo, yo no voy a poder distinguir, en este caso, los materiales porque todo se mezcló, ¿sí? Perfecto, preguntas. Gracias por su atención antes que todo. Eh, Estoy, por favor, a las órdenes para cualquier tipo de duda, inquietud. Si no hay preguntas, yo les hago preguntas entonces. Que no hay preguntas, dice. Yo les hago preguntas entonces. ¿Qué opinan? Algo que me pueda comentar cualquiera de ustedes, algo que me puedan comentar de acuerdo a lo que conversamos, que ustedes podrían ver que es factible, que es posible hacer allá en Limón sobre la parte de reciclaje, que ustedes ven que se podría implementar, que se podría hacer. ¿Qué tan fácil creen ustedes que se pueda hacer una asociación para hacer un proceso de reciclaje allá en Limón? ¿Qué dificultades tendrían? Bueno, ahí perdón que yo les interrumpa. Bueno, Franklin, realmente muchas gracias. La, el taller, todo lo que nos has dado ha sido muy importante. Yo también he aprendido mucho de lo que has indicado ahorita, porque pues uno sigue aprendiendo cada vez. Eh, y así, recomendarle, bueno, indicar a la gente que está presente aquí en la charla que estamos haciendo. Sabemos que obviamente pues es siempre difícil a veces dar un comentario o una consulta tal vez, pero que lo hagamos con confianza. La idea de esto es que no sea un espacio en el que tal vez nos van a decir algo por equivocarnos o algo, sino salir de dudas. Algo que es muy importante que mencionó ahorita Franklin y que nosotros queremos a futuro es que esto también les pueda servir a ustedes para que puedan tener ideas de negocios o actividades que puedan realizar. No solamente tal vez a veces con un fin de lucro, capaz que justamente en ayuda al ambiente. Franklin mencionó en su charla que todos podemos actuar en beneficio del ambiente. Las industrias desde la parte regulatoria pues tienen que cumplir todo lo que tiene que ver con la remediación ambiental o la prevención ambiental, pero todos podemos ayudar desde nuestra casa, desde nuestra parte, pues cuidando el medio ambiente. Algo en lo que estamos muy focalizados todos es en que es la casa en la que vivimos, el medio ambiente, entonces tenemos que cuidarlo mucho. Entonces, eso nomás recomendarles siempre estas ideas que nosotros las dejamos es en beneficio de ustedes. Si ustedes pueden
ver esto incluso con un beneficio económico, que tal vez puedan hacer una unión y decir, sabes que sí, pongamos una idea de una recicladora aquí en Limón y vamos a ser los pioneros en hacerlo, en reciclar plástico, en reciclar cartón, en reciclar papel, en venderlo hacia otras ciudades o en hacer. Yo conozco en Quito fábricas que procesan todos los desechos de las fundas plásticas, de donde vienen los Doritos, las papitas, y crean paredes de polipropileno para construcciones. Entonces, pueden haber muchas ideas y muchas cosas que se pueden generar. De mi parte, pues eso quería comentarles, quería agradecerles y ojalá pues haya consultas, preguntas. En el caso que obviamente no la quieran hacer ahorita, pues Elsa siempre está ahí en las oficinas o tienen los contactos de Franklin. Si tienen algunas dudas o quisieran algunos temas que tal vez se puedan tratar y que vayamos nosotros programándolos, pues con mucho gusto, pues con Elsa se pueden canalizar cualquier tipo de inquietud o tema que se quiera realizar. No sé si con esto ahora sí alguien quiera tal vez tener o nos quiera participar alguna duda que tal vez tenga. Bien. Pregunten algo, tal vez es una duda también. Bueno, les hago también extensiva la invitación y agregando algo más de lo que mencionaba Darío, es que si ustedes ven, como mencionan, algún tipo de opciones en estos temas y les interesa, pues a través de el CITA allá en Limón, van a tener todo ese apoyo y disposición por parte de la empresa QCS para poder tener esa asesoría, para que digan, mira, nos interesa este tema, ¿cómo podríamos hacer? ¿Nos puedes dar más información? Se pueden acercar con el CITA y de esa manera tenemos el acercamiento y nosotros les vamos a dar con toda, en este caso, el entusiasmo y gusto, esa información para que ustedes puedan primero conocer y luego tal vez poder implementarla. Recuerden, como yo mencionaba, la idea de aquí del curso es que tengamos una interacción para transmitir ciertas experiencias, recomendaciones de lo que ya se ha hecho. A veces conocemos que pasa esto en otro lado, qué podrían ustedes aplicar allá, y de esa manera fortalecernos más, ¿no? Porque el conocimiento a la final nosotros podemos encontrarlo, va a estar ahí, pero las experiencias que podríamos nosotros tener con ustedes, el intercambio de información, es algo que está abierto y que está disponible. Gracias de mi parte. Si no tenemos nada más, les agradezco mucho su atención y tenemos una pequeña evaluación para que nos ayuden. Primero, tenemos dos evaluaciones. Una para que nos ayuden con una retroalimentación indicando qué debemos mejorar, porque es importante ustedes como, en este caso, participantes, nos puedan indicar, mira, quisiéramos que topen más en los próximos cursos sobre estos temas, quisiéramos que se mejore tal vez con otro tipo de material, quisiéramos que sea más dinámica este tipo de interacción, nos tienen que comentar. Y la otra evaluación es un poquito para también conocer cuál fue su, en este caso, su reacción a través de la exposición, qué es lo que nosotros podemos rescatar, que podemos revisar, ¿no es cierto?, de estos temas que se dictaron. Bueno, y como un tema final, invitarles a la siguiente charla que está apuntada mucho al tema de cuidado del agua. Pues invitarles de la misma manera que tengan este interés, que ustedes también puedan comunicarles a las personas que están cercanas a ustedes cuáles son los tipos de charlas que se están generando. Esto siempre va a ser en beneficio de las comunidades, de los cantones, de las ciudades, en beneficio del ambiente principalmente. Entonces, invitarles desde ya. La pequeña aula que tenemos ahorita en Limón, pues es bienvenida para todos de su casa. Es un lugar donde nosotros queremos que la comunidad o la gente se acerque, pues justamente, y que sea un lugar de educación, de capacitación, donde la gente se pueda preparar. Invitarles desde ya a que podamos también escuchar esta interesante charla y podamos seguir en este ritmo de capacitaciones constantemente. Así es, mi querido Franklin, Darío, muchas gracias a todos por su participación. Damos por terminado, sin antes de invitarles nuevamente a nuestro siguiente curso, es el próximo
18 con el tema uso y cuidado del agua. Muchísimas gracias, esperando que les haya gustado este tema, que sea práctico, y muchas gracias también por su tiempo. Una linda noche para todos. Gracias y quedan en su casa. Gracias, una excelente noche, que les vaya Gracias a súper todos. bien.